33 años, en 1991, fue promulgada la Constitución Política de nuestro país. Fue lo que a los ojos de muchos es un gran espacio de diálogo y de concertación nacional, donde pasamos de un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, donde entraron a ser reconocidas inclusive por la Constitución Política, por ejemplo, las comunidades étnicas de nuestro país, los derechos de las mujeres, la libertad, en fin. Los 19 primeros artículos de la Constitución Política son la hoja de ruta de la nación colombiana y fue resultado de un acuerdo sin precedentes. Es más, los 3 presidentes de la Constitución Política de nuestro país fueron, por un lado, Antonio Navarro Wolf, de la Alianza Democrática M19, que se había desmovilizado unos meses antes, después del asesinato de 3 candidatos presidenciales. Uno de ellos, Luis Carlos Galán Sarmiento, denunciaba que había una captura del Estado, se preveía por parte de sectores narcotraficantes y por eso lo asesinaron. 3 candidatos presidenciales asesinados en una contienda electoral, en un momento trágico donde la paz y la guerra convivieron trágicamente. No solamente se desató el proceso de diálogo y de concertación más importante que ha tenido nuestro país en el siglo XX y en este siglo, el siglo XXI. Entonces, por un lado se desataba el proceso de diálogo, de concertación, de reconocimiento de sectores excluidos de nuestro país y de territorios excluidos de nuestro país más importante del siglo XX y del siglo XXI, sino que también se armaban sectores de nuestro país para una guerra sin precedentes. La época más sanguinaria y degradada de la guerra en Colombia se vivió y se desató precisamente en estos años. También poderes fácticos de nuestro país, y nos referimos en este momento al inmenso poder acumulado y acaparado por una élite corporativa, por sectores políticos de nuestro país, desconectados muchas veces de la realidad colombiana, de millones de compatriotas que en nuestro país viven en la marginalidad absoluta y en la periferia, no solamente del poder, sino en la periferia de la nación colombiana. Lo cierto es que 3 décadas después, los derechos de la sociedad colombiana han sido capturados por estos sectores. Fue capturado el derecho dentro de un Estado social de derecho, y así lo promulgó la Constitución de 1991, el derecho a la salud, en equidad, en dignidad, en igualdad de condiciones. Es más, la Contraloría se ha expresado firmemente en ese sentido. El Estado de 20 de las 26 o 27 EPS de nuestro país, de las empresas prestadoras de salud, el derecho a una pensión digna. Solo 1 de 4 adultos mayores de nuestro país se pensiona y el sistema promete estar colapsado para el 2047. Puede que ustedes, aquí muchos, se pensionen, pero la realidad para las próximas generaciones, para nosotros mismos, tengo 46 años, cumplo en unos pocos días, la realidad es que nadie tiene certeza de poder pensionar, si solo una de cada 8 mujeres se pensiona en nuestro país. La educación tampoco es universal, tampoco está garantizada para todas y para todos, ni en el nivel básico, ni en el medio, mucho menos en el nivel superior. Así que cuando hablamos de un proceso constituyente, y lo digo en mayúsculas, proceso constituyente, no es para cambiar la Constitución de 1991 que nosotros, nuestros padres, nuestras madres ayudaron a redactar, hicieron parte. Es más, el acuerdo político para el proceso de paz, el más exitoso que ha tenido este país con el M19, fue precisamente un proceso constituyente, cuando se había caído aquí en el Congreso de la República el acuerdo político, y a partir de allí arranca un proceso constituyente, resultado de un acuerdo de paz y de la movilización de todos los líderes estudiantiles, jóvenes de aquella época del movimiento por la séptima papeleta. Recordarán ustedes, no es para la reelección, no es para la reelección, ni siquiera es para la extensión del mandato del periodo presidencial, no.
es para que se cumpla lo que establece la Constitución política de nuestro país, para que se cumpla la Constitución de 1991. Y aquí llegamos aireados a decir que este gobierno es el dueño de todos los males, con una cara dura, sin la más mínima vergüenza de no reconocer cómo ha estado el Estado y los gobiernos capturados durante las últimas 3 décadas de nuestro país. Esa es la realidad. ¿Dónde está la sinceridad? Sincerémonos, porque nosotros estamos dispuestos aquí a hacer una veeduría, a acompañar inclusive las denuncias después de investigaciones serias que puedan hacer periodistas, que puedan hacer sectores políticos, incluidos nosotros, porque no se permite en nuestro gobierno la corrupción. Yo quisiera saber si senadora Angélica Lozano, si se promovió un referendo anticorrupción, porque este país era modelo de la anticorrupción, si lo que nos ha carcomido ha sido la corrupción en este país y la guerra. Esa es la realidad. Así que quienes votaron por el cambio, ¿qué quieren? Derechos sociales. Si la gente salió a las calles en el año 2021, fue para pedir que se garantizara lo mínimo cuando tenían que escoger entre el contagio y el hambre, mientras ciertos sectores se robaban incluso los recursos para enfrentar la pandemia y para otorgarle un mínimo de derechos, de garantías a la gente que se estaba muriendo de hambre, que tenía que elegir entre el contagio y el hambre. Esa es la realidad. ¿Qué se ha incumplido en este país? ¿Cómo se ha incumplido la Constitución política de este país? No solamente con todas las contrarreformas que se han impulsado, sino es el incumplimiento de los acuerdos de paz, que incluía, por un lado, la reforma agraria, por otro lado, la inclusión territorial, la verdad como un eje para la justicia. El Estado incumplió el acuerdo de paz y el acuerdo de paz hace parte del bloque de constitucionalidad. Es una realidad. ¿Cómo vamos a hacer un acuerdo para cumplir con ese punto de la Constitución? Con garantizar las condiciones básicas para la existencia de millones de compatriotas, no los que están sentados aquí, los que votaron por ustedes, o bien porque hubo un acuerdo, o bien porque libremente la gente se movilizó para votar por ese cambio y por lo tanto garantías sociales, lo mínimo de lo que ustedes gozan y gozan sus hijos, pero replicado para millones más allá. La educación por la que se movilizaron los estudiantes, algo hemos avanzado, pero aquí en las manos de este Congreso está sacar adelante una reforma a la educación para millones de jóvenes en este país. El cambio climático y la transición energética, por supuesto que no se metieron en 1991, no se incluyeron en 1991, porque en 1991 el mundo no estaba hablando de transición energética y no estábamos enfrentando la crisis climática que estamos enfrentando hoy. Para garantizar una política monetaria que priorice el empleo y la producción, eso tampoco se ha cumplido en nuestro país. Algo de lo que ha hablado mucho el senador Name y de lo cual nosotros hemos hablado también, y es el reordenamiento territorial. Comunidades autonómicas, más que un Estado federal, podríamos hablar sobre un modelo distinto de ordenamiento territorial, incluyendo a los territorios que han sido olvidados y marginados de nuestro país, que son los territorios que muchos de ustedes representan. Hablamos de una reforma política que también estaba incluida en el acuerdo de paz, pero que pasaba porque lo privado se separara de la política y por lo tanto también los recursos ilegales de la política. Y finalmente la justicia, porque la base para la reconciliación colombiana es la verdad. Y si la base para la reconciliación es la verdad, entonces volveríamos a los 3 principios básicos: verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el ABC. Teniendo eso claro, decían, ¿por dónde puede arrancar un acuerdo? Pues no sé de dónde más si no somos nosotras y nosotros los impulsores de ese acuerdo. Cuando hablamos de un proceso constituyente, es precisamente que nosotros podríamos arrancar un acuerdo nacional por ahí, por cumplir lo que establece la Constitución política de nuestro país.
porque mantener el estado de las cosas, el statu quo, las cosas como están, que es lo que quieren muchos sectores políticos, pero también muchos sectores de nuestro país, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos lleva ese camino? Yo sí les digo, a una ampliación de las brechas sociales insostenible. La desigualdad va a ser insostenible y por lo tanto la insatisfacción de la gente va a ser imposible de solucionar en unos años. Y con esa desigualdad insostenible, las mutaciones horrorosas de la guerra en nuestro país, la degradación profunda del conflicto en lo urbano, en lo rural, miles de jóvenes arrastrados a la guerra. Así que cuando hablamos de un proceso constituyente, hablamos de cumplir la Constitución de 1991 sobre esos ejes que no se han cumplido en nuestro país. ¿Y eso quién lo decide? La gente. La gente que va a ver cómo se quiebran las EPS y no va a haber una transición armónica, que es lo que estamos proponiendo con las reformas. Los que no se pensionaron hoy ni ayer y no se van a pensionar mañana. Los que no pueden estudiar hoy y por lo tanto no tienen un proyecto de vida, y la informalidad desatada en nuestro país. Así que vuelvo y repito, la invitación nuestra es a que las fuerzas políticas aquí sentadas sin mezquindades, autónomas, independientes, encontremos una vía. El acuerdo nacional pasa por cumplir la Constitución, y cumpliendo la Constitución, ahí está la respuesta al principal poder de nuestra nación, que es el poder constituyente.